La República Islámica de Irán confirmó que bombardeó las bases militares estadounidenses en Qatar e Irak en respuesta al bombardeo estadounidense contra sus bases nucleares y militares. El Emirato de Qatar no solo respondió a los misiles iraníes, también acusó a Irán de violar su soberanía. Sobre la venganza iraní y la posible expansión del conflicto en Oriente Medio hablaremos en esta edición de Noticias. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos: Irán lanza misiles sobre la base militar de los Estados Unidos en la capital de Qatar, Doha. Qatar afirma que interceptó los misiles y que no hay víctimas. Trump dijo que la respuesta de Irán fue muy débil y habló de la posibilidad de regresar a un diálogo. Y tras nuevos ataques israelíes contra la fortaleza nuclear de Fordo, las alarmas sonaban en Israel advirtiendo de la llegada de misiles iraníes. Los ataques dejaron 86 heridos en Israel. Tenemos la perspectiva desde Tel Aviv. El gobierno de Qatar informó haber interceptado con éxito una serie de misiles lanzados desde Irán contra una base militar estadounidense en ese país. Y estas que vamos a ver son las imágenes recientes del cielo nocturno sobre la capital de Qatar, Doha. Según las autoridades cataríes, no hubo víctimas. El ataque ocurrió poco después de que Qatar cerrara su espacio aéreo como medida de precaución ante las amenazas de Irán. La base de Al-Udeid, la mayor de Estados Unidos en Oriente Medio, alberga unos 10.000 soldados. Teherán había prometido tomar represalias contra Estados Unidos después de que bombarderos B-2 lanzaran el domingo proyectiles antibúnker contra las instalaciones nucleares de Irán. Vamos a ampliar esta noticia y lo hacemos con José Díaz Briceño, periodista en Washington. José, saludos. Irán bombardea la base estadounidense en Doha y Trump reacciona calificando los hechos de respuesta débil. Y aquí la pregunta, sin embargo, también agradecía a Trump que Irán haya avisado antes para evacuar la base militar. ¿Está tendiendo acaso Trump un cable para el diálogo a Irán? Así es, una sensación de alivio ante lo que se considera fue una modesta represalia por parte del régimen iraní ante los ataques inusitados del sábado por la noche en contra de sus unidades nucleares. El presidente Trump es básicamente extendiendo una rama de olivo al régimen iraní, asegurando que estaría dispuesto a avanzar a un camino a la paz y también llamando al propio Israel a no seguir con las hostilidades. Esto, sin embargo, hay que tomarlo con precaución, pues el propio presidente Trump apenas al día de ayer hablaba sobre un cambio de régimen en ese país en el Medio Oriente y sin embargo quizá estas nuevas señales que llegan de la Casa Blanca muestran que a final de cuentas el gobierno de Donald Trump no está interesado en un conflicto que se extienda por mucho tiempo. José, y Trump también alababa el que llamó su brillante plan contra la amenaza nuclear iraní, pero hay quienes en Washington le recuerdan al presidente que ya había planes de ataques en administraciones anteriores en contra del programa nuclear iraní. Cuéntanos, por favor, acerca de ese debate, así como también si su decisión de atacar las plantas nucleares de Irán choca con la Constitución de los Estados Unidos. Así es, tan pronto como hoy, Brett McGurk, quien fue asesor para Medio Oriente del presidente Joe Biden, recordó que el debilitamiento del régimen iraní no inició con la presidencia de Trump, sino con la ayuda que la propia ex administración de Biden proporcionó al propio Israel después de los ataques del 7 de octubre. Y sin embargo, hay que decir aquí el enojo de los demócratas contra Trump es fuerte. Se podrá ver quizá en el Congreso acción respecto a algunas pues resoluciones para llamarlo a cuentas por no avisar al Congreso y específicamente al grupo de los 8 que tradicionalmente son republicanos y demócratas a los que se les informa en el Senado y en la Cámara Baja antes de que ocurran ataques para proteger de cualquier consecuencia no pensada respecto a lo que puede ocurrir en un campo de batalla. José Díaz Briceño, muchas gracias en Washington. Y más temprano, Luciano Zácara, profesor de la Universidad de Qatar, nos hablaba de la posible respuesta del Emirato Árabe al ataque iraní contra la base militar estadounidense en Doha. Qatar dijo que Irán había violado flagrantemente su soberanía. Vamos a escuchar lo que nos dijo al respecto. Bueno, no es previsible que vaya a haber una respuesta militar. Es entendible
o lo que se entiende, lo que se está entendiendo por aquí es que la respuesta iraní al ataque estadounidense era una respuesta para salvar la cara, que tenían que demostrar que podían hacerlo, que tenían la voluntad y la capacidad para atacar una base norteamericana en cualquier lado, y por lo tanto lo intentaron. Pero lo cierto es que se han lanzado nada más que 6 misiles, que ninguno ha llegado a aterrizar, que fueron todos interceptados, que se avisó con mucho tiempo de anticipación, que la base estaba vacía, no había soldados, no había aviones, que se había impedido el acceso a la base desde hace ya un par de días, y casi todo el mundo sabía que esto iba a pasar, e incluso en qué determinadas horas podían llegar a pasar este ataque. Por lo tanto, la respuesta desde el punto de vista discursivo es muy dura y es evidente que es un ataque en contra de otro Estado, pero Irán trató de dejar claro que no es en contra de Qatar, sino en contra de Estados Unidos. Por lo tanto, la respuesta qatarí puede llegar a ser contundente desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista económico, pero evidentemente no va a haber una respuesta desde el punto de vista militar. Y miremos por favor un poco al mundo musulmán en este conflicto. Los une el rechazo a Israel, pero los divide profundamente la cuestión iraní. Cuéntenos por favor acerca de esa división del mundo musulmán entre musulmanes sunitas, como son Qatar o Arabia Saudita, por ejemplo, y musulmanes chiitas, al que pertenece el régimen iraní y sus proxies en la región. Bueno, en el actual contexto no tiene mucha importancia esa división entre sunitas y chiitas desde que empezó la guerra en Gaza en octubre del 2023. Hemos visto que las posturas no han estado marcadas principalmente por quién es suní o quién es chií. Si bien es cierto que la postura más beligerante en contra de Israel ha tenido Irán, y que aquellos que han apoyado o que han participado de esta alianza de la resistencia o este eje de la resistencia contra Israel han sido actores no estatales vinculados con Irán a partir de su pertenencia o afiliación al chiismo, como son Hezbollah y como pueden ser los Houthis en Yemen. Pero lo cierto es que Hamas también, que es un grupo políticamente afiliado con Irán, no son chiíes sino suníes, y que otros estados, por ejemplo, dentro del Consejo de Cooperación del Golfo hay división. Qatar no tiene relaciones con Israel y no lo ha reconocido, Kuwait tampoco, sin embargo Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, que también son suníes, sí lo han reconocido. Por lo tanto, no marca mucho, si bien hay cierta retórica en contra de Israel, el hecho de que sea suní o sí no marca mucho la diferencia La verdad entre me refería no a la cuestión, quienes tienen mejores me relaciones. refería no a la cuestión israelí, sino a la cuestión iraní, esa era la pregunta. Sin embargo, profesor Zácara, la República Islámica de Irán es el principal rival de Arabia Saudita en términos geopolíticos. ¿Cuánto favorece a los intereses geopolíticos de Arabia Saudita y sus socios sunitas la destrucción de la amenaza nuclear iraní? Y si es así, ¿veremos después de todo entonces un reimpulso de los tratados de Abraham en el mundo árabe? Bueno, no veo que como resultado de toda esta guerra los acuerdos de Abraham vayan a tener mucho más futuro. No creo que Arabia Saudí se vea entusiasmada ahora para firmar ningún acuerdo con lo que está pasando en Gaza, y tampoco un crecimiento de la tensión entre Estados Unidos e Irán va a mejorar las relaciones que existen entre Irán y los países del Consejo de Cooperación del Golfo, principalmente Arabia Saudí. Hay que recordar que Arabia Saudí y Irán firmaron una paz, volvieron a normalizar relaciones en Beijing en el 2023, antes de que se inicie la guerra en Gaza, y no quieren volver a iniciar la tensión en la región. Es verdad que cuanto más debilitado esté Irán, menos influencia puede tener en otros países, y eso le viene bien a Arabia Saudí y a otros países del Consejo de Cooperación del Golfo, pero nadie quiere volver a tener relaciones tan malas como para romper relaciones, como para mantener un aislamiento estratégico, militar y económico en contra de Irán, porque todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo han finalmente entendido que Irán es parte del Golfo, en que no se lo puede separar, y que es mejor digamos, tener relaciones con Irán, como siempre ha dicho Qatar. Qatar ha sido el país que más ha pedido que no se aísle a Irán y que se lo incluya en el diálogo regional. Por Hoy lo día tanto, las cosas parecen eso está distintas. siendo una cosa. Luciano Zácara, se nos fue el tiempo. Muchas gracias. En Doha. Gracias.
¿Y qué pasa en tanto del lado iraní? El Parlamento iraní aprobaba esta tarde un plan general para suspender la cooperación con el Organismo Internacional de la Energía Atómica dependiente de la ONU, la OIEA por sus siglas, dirigido por el argentino Rafael Grossi. Tras una reunión de emergencia de la OIEA esta mañana, Grossi declaraba que el bombardeo estadounidense ha causado probablemente daños significativos en la central iraní de Fordow. Grossi afirmaba, sin embargo, que nadie puede decir todavía hasta qué punto Fordow, que está en el interior de una montaña, ha resultado dañada. Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Grossi afirmaba que los niveles de radiación en las plantas afectadas se mantienen normales y exigió a Irán que sus inspectores nucleares tengan acceso inmediato a las instalaciones iraníes. Y aquí en Berlín también hay reacciones a los ataques aéreos de Estados Unidos contra instalaciones nucleares en territorio iraní, aunque Alemania siga apostando por la diplomacia. Las palabras de hoy del canciller federal alemán Friedrich Merz no dejan dudas sobre la posición del gobierno alemán. Escuchemos. No tenemos ni tengo personalmente razón alguna para criticar lo que comenzó Israel hace una semana, ni tampoco para criticar lo que hizo Estados Unidos el pasado fin de semana. Sí, es cierto que tiene su riesgo, pero dejar las cosas como estaban no era una opción. Con la llegada de Merz a la Cancillería Federal, el tono del gobierno alemán respecto a Oriente Medio ha cambiado considerablemente en comparación con los gobiernos anteriores liderados por Olaf Scholz y Angela Merkel. Estos últimos evitaban aventurarse en declaraciones agresivas y apostaban por fórmulas más cautelosas, como la solución de los dos estados para la cuestión palestina, el apoyo incondicional al Estado de Israel o la defensa del derecho internacional. Friedrich Merz está cambiando ahora ese guión diplomático sobre Oriente Medio. La semana pasada dijo que Israel estaba literalmente haciendo el trabajo sucio de Occidente con sus ataques a la República Islámica de Irán. Y hoy apoya abiertamente los bombardeos del ejército de Estados Unidos decididos por Donald Trump contra instalaciones nucleares iraníes. Mientras, su ministro de Exteriores, el democristiano Johann Wadephul, insiste desde Bruselas en la necesidad de mantener la vía diplomática abierta para solucionar el conflicto entre Israel e Irán, en una escenificación algo contradictoria con las palabras de Merz y en una especie de malabarismo diplomático por parte del gobierno alemán. Recordemos que Alemania, con Merkel como canciller, fue uno de los grandes impulsores del acuerdo nuclear iraní, firmado en 2015 por Teherán, por los 5 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por la Unión Europea. Un acuerdo abandonado, por cierto, unilateralmente por Trump en 2019, lo que a la postre ha desembocado en el conflicto entre Israel e Irán y en los ataques aéreos estadounidenses contra territorio iraní que vimos el pasado fin de semana. Y tras los bombardeos de Estados Unidos contra instalaciones nucleares de Irán, Teherán lanzaba una oleada de misiles contra el norte y el centro de Israel, dejando al menos 86 heridos, según informó el Ministerio de Salud de Israel. Israel, por su parte, informaba que sus tropas llevaron a cabo la oleada de ataques más intensiva desde que comenzó la guerra el pasado 13 de junio, según el portavoz del ejército, dañando posiciones militares e instalaciones sensibles iraníes como centrales eléctricas. Israel seguirá con estos intensos ataques para debilitar la capacidad de Irán de lanzar misiles. 86 heridos en Israel y un conflicto que se extiende, pero ¿hasta cuándo? Más temprano, la periodista Maya Siminovich nos resumía la situación en Israel este lunes. Escuchemos. Esta noche despertaron a millones de israelíes a las 3 de la mañana con misiles y también a las 10 de la mañana aproximadamente tuvieron a toda esa cantidad de gente en los refugios casi una hora. Es la vez que más tiempo hemos permanecido en los refugios porque hubo muchas alarmas, diferentes lanzamientos, no de muchos misiles, pero sí de manera escalonada. También hubo un daño severo a una central eléctrica en la ciudad de Ashdod, lugar sensible que provocó cortes eléctricos. Y eso fue la mañana israelí. Después continuó con ataques israelíes muy fuertes sobre Irán, es más fuertes desde que comenzó esta guerra, desde que Israel comenzó esta guerra el 13 de junio, atacando diferentes bases de las fuerzas revolucionarias iraníes. También el reloj que hay en la plaza de Palestina en Teherán, que marcaba las horas hasta la destrucción de Israel.
era en 2040. También quiero decir que hubo bases, zonas militares y también cosas simbólicas como este reloj y también la puerta de una cárcel muy conocida, Evir, una cárcel en la que recluían a presos políticos sobre todo. O sea que Israel está mandando muchas señales también a los iraníes de este estilo. Era Maya Siminovich en Tel Aviv. Este martes y también el miércoles en La Haya se van a reunir los mandatarios de los países miembros de la OTAN. El tema central de la cumbre será ese gasto en defensa y, sin embargo, se espera también que la agenda de los líderes se centre en el conflicto entre Israel e Irán y también la implicación directa de los Estados Unidos. La alianza ha instado en el pasado de manera repetida a Irán a cumplir con sus obligaciones en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se refirió a la amenaza que supondría que Irán pueda poseer y utilizar armas nucleares. Escuchemos sus declaraciones. Centrémonos en lo esencial. Mi mayor temor sería que Irán poseyera y pudiera utilizar y desplegar un arma nuclear, lo que supondría un estrangulamiento para Israel, para toda la región y para otras partes del mundo. Y por eso la OTAN ha dicho que Irán no debería tener en sus manos un arma nuclear. Esa siempre ha sido la posición de la alianza. Y no estoy de acuerdo en que lo que hizo Estados Unidos vaya contra el derecho internacional. Y naturalmente un impacto en materia del mercado de petróleo y también financiera. Y queremos hablar de aquello con mi colega Belén Palancar. Bienvenida. Gracias, Jenny. Sí, vamos a ver las consecuencias en los mercados. Es que Wall Street cierra este lunes de altibajos al alza en medio de la tensión creciente por el conflicto en Oriente Medio. Después de que el precio del petróleo alcanzara su nivel más alto en 5 meses, tras el ataque de Estados Unidos contra Irán el domingo, este lunes los mercados dieron un giro y es que el precio del crudo se desploma. El barril de Texas cae un 8%, mientras que el Brent retrocede un 7,8%. A pesar del nuevo ataque de Irán contra bases militares estadounidenses en Qatar, los inversores mantienen la calma, especialmente porque Teherán avisó previamente de la ofensiva y ninguna instalación petrolera se vio afectada. No hay señales de que el transporte de petróleo por el estrecho de Hormuz, clave para el comercio energético global, se viera afectado. Los mercados celebran en vez de temblar. Lo vemos ahora mismo con nuestra analista Ana Nieto en Nueva York. Y Ana, casi al cierre de mercado, el presidente Trump ha sugerido un proceso de desescalada en una jornada en la que los inversionistas han dado la espalda a los riesgos geoestratégicos. ¿Por qué? No es la primera vez que los inversionistas minimizan los riesgos geoestratégicos y hoy no ha sido una excepción. Después de ver la muy medida respuesta de Irán, una respuesta que, como dices, estaba anunciada y que además no se ha dirigido a ningún activo petrolero. Eso ha dejado muy tranquilas las operaciones en el parque y ha dado alas al cierre. Todos los índices principales de la bolsa de Wall Street han cerrado al alza. Al inicio del día, Trump además pidió en su red social que se aumentara la oferta petrolera para que no subiera el precio del crudo, algo que es fundamental para controlar la inflación. Estados Unidos e Irán no tienen ya la relación que tenían en los años 70 en este sentido. Estados Unidos es un gran productor de crudo global y eso equilibra la situación. Y tiene capacidad para elevar la producción porque, debido precisamente a la bajada del precio del petróleo, muchos yacimientos han cerrado temporalmente porque no compensan los costes de producción. En este sentido, la producción está ahora mismo ligeramente por debajo de la que había en el año 2024 en Estados Unidos y hay margen para subirla y estabilizar la oferta en una serie de escenarios. Y Ana, el dólar se apreció también al inicio de la jornada para desinflarse después. ¿Qué está pesando en el precio del billete verde? Pues a inicio de la jornada sí, el dólar hizo valer su tradicional papel de activo refugio y se apreció ligeramente frente a las principales divisas, pero fue un repunte muy temporal. A la respuesta limitada de Irán se unió el hecho de que una de las gobernadoras de la Reserva Federal, Michelle Bowman, dijera que, dada la rebaja de la inflación, sería favorable a una reducción de tasas de interés en la próxima reunión que tenga la Reserva Federal en julio, a finales de julio. Es el segundo miembro de la Reserva Federal que se inclina por esta posibilidad
seguridad, y el martes y el miércoles vamos a ver cómo actualiza su posición el presidente de la propia Reserva Federal, que testificará en el Congreso. La rebaja de tasas podría restar atractivo al dólar, ya que ya se ha depreciado un 7% este año con respecto a las principales divisas, debido a los problemas y las preocupaciones sobre el crecimiento de Estados Unidos, el déficit, la deuda y además la forma en que tiene el presidente Donald Trump de antagonizar con sus socios comerciales por la cuestión arancelaria, algo que está restando atractivo a los activos de Estados Unidos. Aunque la mayoría de los analistas creen que la caída del dólar puede remitir a finales de en lo que resta de año, hoy la subida ha sido muy corta. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estos apuntes. Gracias, Belén. Cambiamos de tema. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes la firma de 2 decretos acordados con el magisterio del país para reducir la edad de jubilación y facilitar la promoción y movilidad de los maestros. La edad de retiro para los trabajadores de la educación será de 53 años para las mujeres y 55 para los hombres a partir de 2034. Esta nueva medida requerirá de una inversión de más de 1.800 millones de dólares. Tras más de un mes de protestas docentes en Ciudad de México, se logra finalmente un acuerdo con el gobierno. Hasta aquí estas noticias económicas, pero tenemos más cosas que contarles, Jenny. Sí, Belén, porque Irán atacaba la base militar de los Estados Unidos en Qatar y en informaciones de última hora, Donald Trump acaba de anunciar que Estados Unidos e Irán han acordado un alto el fuego total. Vamos a ampliar las implicaciones de este detalle de noticias en las próximas ediciones de DW Noticias. Y es en este contexto donde la guerra de Israel contra la milicia islamista Hamas en Gaza continúa. También la muy precaria distribución de la ayuda humanitaria que tras el quiebre entre el gobierno israelí y las Naciones Unidas está a cargo de una nueva agencia humanitaria respaldada por Estados Unidos e Israel. La ONU denunció lo que llamó un escalofriante patrón de las tropas israelíes que disparan contra multitudes de gazatíes que se acercan a los centros de ayuda para buscar alimentos. Los gazatíes buscan comida en lo que la ONU describe como condiciones creadas para matar. Los organismos de ayuda humanitaria afirman que Gaza es uno de los lugares del mundo en los que más hambrunas se registran. Existen reportes de tiroteos casi diarios en los centros de distribución de ayuda. Testigos y médicos los atribuyen a las tropas israelíes, aunque es imposible de verificar. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, afirma que más de 400 personas han muerto desde que la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Israel y Estados Unidos, comenzó a distribuir ayuda hace menos de un mes. Naciones Unidas asegura que el hambre se ha convertido en un arma. Sobre el intento de sobrevivir pende una sentencia de muerte. No hay forma segura de comer. Desde que se levantó parcialmente el bloqueo total hace poco más de un mes, la gente ha sido asesinada casi a diario mientras buscaba comida. Las autoridades israelíes nos impiden distribuir a través de los sistemas que hemos establecido y que sabemos que funcionan. Tenemos un plan. Podríamos llegar a todas las familias de Gaza como hemos hecho en el pasado, pero nos lo impiden a cada paso. Gaza se enfrenta a un alto riesgo de hambruna, pero el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu asegura que el final de la guerra depende de Hamas. En lo que respecta a Gaza, esta guerra podría terminar mañana, podría terminar hoy. Si Hamas se rinde, depone las armas, libera a todos los rehenes, se acabó en un momento. Se niegan a hacerlo. Con los ojos del mundo ahora en Irán, los organismos humanitarios temen que la situación de Gaza pase a un segundo plano. Y cambio de asunto porque junio es el mes de la comunidad LGTBQ+, y lo celebran con marchas desde Ciudad de México hasta Sao Paulo. Pero según dice nuestro siguiente informe, muchos logros en materia de igualdad y derechos de las personas gays y trans están amenazados en las Américas. Más en nuestro siguiente informe. Ser maestro universitario y trans en Perú. Isabat lo ve como un gran privilegio en un país donde la población transgénero no tiene derechos reconocidos y enfrenta una discriminación sistemática. Cuando empezó a identificarse como un hombre trans, temía no poder conseguir un empleo estable.
En la realidad que conocía, las personas trans solo accedían a trabajos en peluquerías o eran empujadas al trabajo sexual. Las personas trans pueden ser profesores, las personas trans pueden ser sonidistas, las personas trans pueden ser médicos, pueden ser psicólogos, psicólogas. Eso no existía en Perú. Hasta cuando yo empecé a transicionar, no teníamos muchos espacios de trabajo. Isa enseña producción de sonido a alumnos de comunicación audiovisual desde hace 7 años. Su experiencia como editor de audio para cine le ha permitido entrar a las aulas como docente. Al inicio de cada semestre se presenta como un maestro transgénero. Pau y Shiloh, ambos de la comunidad LGBT, llevan clases con él. Es esperanzador, es bonito ver cómo estamos progresando al punto en el que puedas tener a alguien en un puesto que es educativo y que tenga como que lleve su vida de forma completamente tranquila. Por Isa, en realidad, lo que más he llegado a aprender es que hay espacio para personas trans, para personas como nosotros dentro de lo que son audiovisuales, dentro de lo que es la carrera. Y me alegra bastante que haya espacio. También me preocupa también a veces que sea un espacio chico, porque sigue siendo un espacio chico, pero si él puede hacer eso, siento que abre puertas para que bastantes podamos hacer ello y desarrollarnos profesionalmente dentro del ámbito audiovisual. El esfuerzo de Isa por visibilizarse trans ha permitido que sus estudiantes sientan que la universidad es un espacio seguro. El visibilizarnos genera sistemas de empatía y creo que el sistema de empatía más importante es el del futuro. O sea, si bien es cierto que hoy en día hay mucha población mayor que puede ser anempática y violenta, apuesto mucho porque los chicos, chicas, chiques que hoy en día se forman no lo sean, ¿no? Si ven un acto de violencia, lo paren, lo digan. El camino de Leslie ha sido muy distinto. En uno de sus primeros trabajos la obligaron a cortarse el cabello para evitar que se mostrara femenina. Al no conseguir un empleo siendo mujer trans, se vio forzada al trabajo sexual. Nos enfrentamos a esta violencia estructural, ¿no?, que viene de parte de las autoridades, ¿no?, y toda esta ola conservadora que ha crecido aquí en el Perú, que limita el acceso a nuestros derechos, en este caso el derecho al trabajo. Muchas de nosotras no podemos postular de manera tranquila a un puesto de trabajo. Luego de una larga lucha, Leslie es ahora actriz y activista en el colectivo Féminas, donde trabaja porque se reconozcan los derechos de su comunidad. Yo creo que debemos empezar a ver esas cosas que tenemos en común, en lugar de estar buscando una diferencia, ¿no? Porque creo que a las finales este planeta, esta tierra, nos pertenece a todas las personas. Pero mientras no existan leyes que reconozcan su identidad, seguirán reclamando espacios para demostrar que su diversidad no es un obstáculo, sino una fuerza. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias, como siempre, por su atención y sintonía. Soy Jenny Pérez y esto es Deutsche Welle. Hasta pronto.